Esto es su noticiero Notivisión, con Héctor Polo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este esfuerzo informativo de su noticiero Notivisión, que transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo a través de nuestro portal en internet www.notivision.tv. Esto, por supuesto, gracias al hospedaje de ensenadahoy.com. Y nos vamos directamente con la información. Información nacional. Restauran figura olmeca de la fertilidad. Arqueólogos mexicanos descubrieron un monolito de casi 3,000 años de antigüedad. Esto en el sitio arqueológico de Chacaltzingo, allá en el estado de Morelos. Arqueólogos mexicanos descubrieron un monolito olmeca de 2,800 años de antigüedad en Morelos, Estado de México. La pieza tiene un peso de 1,5 toneladas y mide alrededor de 1,5 metros. La cultura madre de la costa del Golfo. Y bueno, esta cultura, estos rasgos culturales que provienen de la costa del Golfo, o sea, son atributos de esta cultura olmeca, y son del año 800 antes de Cristo, más o menos, entre el 800 y el 500 antes de Cristo, es cuando se hicieron estos relieves. La reliquia fue encontrada por los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia a finales de abril, durante los trabajos de renovación en el sitio. El monolito titulado Felino Agazapado se encontró en 11 partes, pero gracias a un trabajo de restauración, la figura puede apreciarse ahora en una sola pieza, en la que se observa 3 gatos sentados de perfil, mostrando sus colmillos, rodeados por columnas, mientras miran hacia el oeste, donde se pone el sol. Que hace alusión a la fertilidad, al mismo tiempo que hace alusión a la lluvia por el icono que tienen en la parte de arriba los felinos. Creemos que esto, en conjunto con los demás petrograbados que tenemos a los lados, van formando un discurso. Desde las primeras exploraciones en 1930, realizadas en Chalcancingo, alrededor de 41 monumentos se han encontrado, 4 de los cuales presentan imágenes de gatos, animales temidos y venerados por los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, quienes vivieron entre los años 800 y 500 a.C. Capturan a presunto líder de la Mano con Ojos. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México presentó a Óscar Ubaldo N., a quien las autoridades mexiquenses identifican como el presunto líder del grupo delictivo denominado La Mano con Ojos. El presunto delincuente contaba con adiestramiento militar de los caiviles. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México presentó a Óscar Ubaldo, a quien las autoridades mexiquenses identifican como el presunto líder del grupo delictivo denominado La Mano con Ojos, quien fue detenido la mañana de este jueves. Ha sido detenido uno de los sicarios y gente relacionada con la delincuencia organizada más importante que existen en nuestro país. El compañito I.O., La Mano con Ojos, ha reconocido haber participado personalmente en 300 ejecuciones y ordenar otras 300 a los miembros de su organización criminal en distintas partes del país y en distintos tiempos mientras él se desempeñó como sicario. El procurador Alfredo Castillo informó que el presunto delincuente contaba con adiestramiento militar y que incluso fueron caiviles quienes lo capacitaron. Cuenta con instrucción militar, ya que desertó de la Marina Nacional, en donde ocupó cargo de cabo de infantería, y recibió adiestramiento en Guatemala con el denominado Agrupamiento Especial de los Caiviles, y señala que su entrenamiento fue específicamente para aprender a matar. Por este personaje, las autoridades mexiquenses ofrecían una recompensa de 5 millones de pesos por información que llevara a su captura. Sirvió como escolta de Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, así como de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y jefe de seguridad y sicarios de Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio. La Mano con Ojos es considerado por las autoridades como el enemigo público número 1 de la sociedad mexiquense, a quien le imputan alrededor de 30 ejecuciones, caracterizadas por la decapitación y realizar operaciones de narcomenudeo al norte de la entidad.
ha reconocido que controla la distribución de drogas en los municipios de Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán, Tultitlán Izcalli y parte del Distrito Federal. Participó en el levantamiento de 24 personas en un paraje del Parque Nacional de la Marquesa en septiembre del año 2009. Tras la detención de los principales operadores del cartel de los Beltrán Leiva y conocedor del tema del narcotráfico, inició su propia organización denominándola La Mano con Ojos. Una de las características que ha explotado La Mano con Ojos es la extrema violencia con la que priva de la vida a sus víctimas, ya que en su mayoría las ha decapitado como parte del sello que dejaba para acreditarse los homicidios y cartulinas firmadas por su organización. Y a consecuencia de este operativo que se llevó a cabo por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con policías estatales y policías federales, estas mismas policías allanaron el domicilio de un poeta, por lo que el Procurador del Estado de México ofreció disculpas por los errores y violaciones a los derechos humanos cometidos por la policía al capturar al presunto líder de la banda La Mano con Ojos. El poeta Efraín Bartolomé denunció que esta madrugada hombres armados con uniformes policíacos irrumpieron en su casa, ubicada en la colonia Torres de Padierna, Distrito Federal, presuntamente en busca de armas. Ante tal situación, el poeta preparó un texto en el que narra los hechos ocurridos en su casa la madrugada de este jueves. Oí cristales rompiéndose y pasos violentos hacia nuestra recámara, rápidos y fuertes. Nos encerramos en el baño y busqué a tientas un silbato que cuelga de un muro sin repellar. Comencé a soplarlo con desesperación, unas 10 veces quizá. Mi mujer está llamando a la policía. Le dice que está entrando a la casa. Que vengan pronto, por favor, que nos auxilien. Al suelo, al suelo, al suelo, hijos de la chingada. Al suelo y no se muevan. Uno de los hombres me da un manazo en la cabeza y me tira los lentes. Ante esto, el Procurador del Estado de México, Alfredo Castillo, admitió que en la operación para capturar al presunto líder de la organización criminal, La Mano con Ojos, se cometieron errores, entre ellos el de ingresar a domicilios ajenos al caso. En seguimiento de información, producto de recientes detenciones que ha realizado personal del Grupo G60, que como ustedes saben, este grupo se conforma de gente de secuestros, homicidios e inteligencia, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. El propio Castillo Cervantes pidió disculpas por la pifia durante la conferencia de prensa donde se presentó a Óscar Osvaldo, quien confesó, según las autoridades, estar vinculado en por lo menos 300 homicidios. La información que se obtuvo para su detención llevó a realizar 3 revisiones domiciliarias. Una de ellas, desafortunadamente, fue de un matrimonio de la tercera edad, a quienes respetuosamente y públicamente, como Procurador General de Justicia del Estado de México y a nombre de la institución, ofrezco la más sincera disculpa. Por este hecho, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal inició 2 averiguaciones previas por presuntos excesos en que habrían incurrido supuestos policías del Estado de México que esta mañana implementaron un operativo en la delegación Tlalpan. Matan de 27 tiros a Nacho Flores, allá en Cuernavaca. El ex campeón del fútbol mexicano e ícono del Cruz Azul, Ignacio Flores Ocaranza, fue asesinado por un comando armado en la autopista México-Cuernavaca. El Twitter oficial del club de fútbol confirmó la noticia del deceso del futbolista. Juan Ignacio Flores Ocaranza, exjugador del equipo de fútbol Cruz Azul, murió asesinado la noche de este miércoles cuando circulaba a bordo de una camioneta en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de Chamilpa, en el estado de Morelos. Conocido en los años 70 como Nacho Flores, fue miembro de la dinastía cementera. Obvia la satisfacción en los rostros de los jugadores. El exfutbolista brilló como lateral derecho del Cruz Azul, multicampeón en aquellos años. Por su esquema de juego, se ganó el mote de la máquina del Cruz Azul. Nacho Flores, quien siempre lució el número 2, compartió con Miguel el Gato Marín, Javier el Calimán Guzmán, Alberto Quintano, Javier Sánchez Galindo, Joel Andrade, Alberto Gómez Franzuti, Héctor Pulido, Fernando Bustos, Horacio López Salgado, Eladio Vera, bajo el mando de Raúl Cárdenas. El Twitter oficial del Club de Fútbol Cruz Azul confirmó la noticia del deceso del exfutbolista, quien también formó parte en diferentes etapas de su vida del equipo tricolor. Confirmado, descanse en paz Ignacio Flores Ocaranza, maestro, amigo y padre, escribió la institución en la red social. En la agresión resultaron además heridos 2 adultos y una menor presentó crisis nerviosa.
Nacho Flores es de las figuras históricas del Cruz Azul, siendo un elemento inamovible por el sector derecho celeste, muy técnico, con gran recorrido, desborde y profundidad por la banda. Jugó para Cruz Azul durante toda su carrera futbolística. Formó parte del conjunto celeste que arrasó en la década de los 70 con 5 títulos de liga, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79 y 1979-80. Y esto le valió ser considerado en muchas ocasiones para jugar con la selección mexicana, con la cual cumplió el sueño de disputar una Copa del Mundo cuando en Argentina 1978 integró el combinado nacional dirigido por José Antonio Roca. Miembro de una familia futbolera, en la que también destacó su hermano Luis como figura de los Pumas, Ignacio era originario de la Ciudad de México, donde nació el 9 de julio de 1953. En febrero de 1990 recibió un partido homenaje entre Cruz Azul y Guadalajara, con lo cual le puso fin oficialmente a una carrera en la que solo defendió la camiseta celeste, siendo uno de los futbolistas más representativos de este club en toda su historia. Nacho desempeñó después varias funciones dentro de la máquina, sobresaliendo su labor en fuerzas básicas como detector de talento y desarrollo de nuevos jugadores para beneficio de la institución. Inician juicios orales en el Distrito Federal. Las nuevas juezas de ejecución de sentencia efectuaron los primeros 4 juicios orales en la capital, de las cuales las resoluciones fueron de 2 beneficios concedidos y 2 negados. Las nuevas juezas de ejecución de sentencias comenzaron la realización de juicios orales, por medio de los cuales se resuelve si son concedidas o rechazadas las libertades anticipadas o preliberaciones a reos. La mañana del miércoles 10 de agosto se efectuaron los 4 primeros, de las cuales las sentencias fueron 2 beneficios concedidos y 2 negados, aunque las salidas de la cárcel se darán en 5 días si es que el Ministerio Público no apela las resoluciones. Uno de los afectados fue Hugo Martínez Flores, sentenciado a 8 años, 6 meses y 28 días, pero quien a decir de la jueza aún no cumplía con la temporalidad necesaria para ser beneficiado. Pues más que nada yo creo que pues todos cometemos errores, ¿no? Y él lo hizo en una borracha. Y no sé si lo hizo, ¿no? Todo lo pasa porque él si se dieron cuenta, él no alcanza a escuchar. No, yo creo que vuelva a delinquir, no creo, porque pues uno allá donde lo va uno a visitar, uno se da uno cuenta y no se mete en problemas. Yo creo que las personas cuando no quieren integrarse a la sociedad, pues siempre tienen problemas allá adentro, a donde está. La juez resolvió no concederle el beneficio de quedar en libertad y lo conminó a seguir trabajando para que dentro de un mes, plazo en que cumple con la mitad de su sentencia, esté en condiciones de volver a hacer esa petición. Por su parte, Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consideró como satisfactorias las primeras diligencias en la materia, aunque para finales de año, los 2 juzgados serán insuficientes ante los 200 casos que están en espera de juicio y las 100 solicitudes que reciben por semana. Estamos caminando ya en la reforma constitucional con pasos muy firmes, muy sólidos. Tendremos muchísimas cosas que corregir, que ampliar, que apoyar a los poderes judiciales. Hay muchísimo trabajo por delante. Tenemos que perfeccionar procedimientos, ver en qué está fallando la ley para hacer propuestas legislativas. En fin, hay muchísimo trabajo. Pero lo importante es que vieron ustedes a una jueza resolver un asunto frente a su sentenciado, explicarle por qué le está negando un derecho o un beneficio. Creo que se está alcanzando el principio de transparencia y de un principio de un juicio justo, que ya no es momento de estar preguntando qué opinión hay en torno a la reforma. La reforma no tiene ya marcha atrás, tiene que caminar para adelante y ya no tiene reversa la reforma constitucional. Esto que vieron no tiene reversa. Es decir, oralidad para adelante, transparencia, más transparencia y que siga la oralidad. Vamos a un corte, regresamos. Recuerde que este esfuerzo informativo lo hacemos juntos, usted y yo, en su noticiero Notivisión.
Regresamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión. Cantinflas, vigente a 100 años de su nacimiento. Mario Moreno Reyes, que nació el 12 de agosto del año de 1911, popularizó con gracia e ingenio sus personajes en más de 50 películas, a partir de las cuales llegó a ser el actor mejor pagado del mundo en la década de los 50. Pues eso demuestra que tiene usted una educación muy indeficiente, le falta mucha agricultura. Fue torero, boxeador y cómico ambulante, pero se decidió por la interpretación y así nació Cantinflas. ¿Quién se llama quién? ¿Usted cómo se llama? Pues le pondremos Pancho al niño. Ese cómico de inagotable verborrea. Que a lo mejor era gato y es de lo traiba, y ahora de que no y que sí, que a lo mejor ahora ya llegó, pues total, yo creo, ¿no? Al que pocos se entendían. Con un demonio, no sé de qué diablos habla usted. Pero que siempre tenía algo que decir. Cantinflas piensa que el mundo está lleno de injusticias. Según ustedes, los campesinos no deben saber ni leer ni escribir para que no se den cuenta de sus derechos, ni de que ya se acabó la época de que los hacendados tenían esclavos, ¿o no? Y Cantinflas piensa que tiene que enfrentarse a todas esas injusticias. Lo que pasa es que usted anda ardido. ¿Ardido? Empezó en el circo a escondidas de sus padres y acabó siendo uno de los actores más importantes del cine. Incluso le llamaban el Chaplin latino, ese que no se perdía en sus disparatados monólogos y que hizo del laberinto de palabras un verbo en toda regla. Solo hay que buscar en el diccionario por la C de cantinflear. Eso quiere decir Cantinflas que dice mucho y no dice nada, y además pues Cantinflas ya es verbo, acabó en verbo, ¿verdad? Cantinflas también dio el sí a Hollywood y debutó con esta película en Estados Unidos. Todo un éxito a pesar del idioma. La jerga es la que habla esta gente, ¿los entiendes tú? Sí, señor. Un éxito que repitió en España metiéndose en la piel del inseparable escudero de Don Quijote. ¿Se llama Sancho Panza? Sí, me llamo. Cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, se prepara una película sobre su vida, un guiño a ese humor absurdo por el que Cantinflas siempre será Cantinflas. Información internacional. El gobierno italiano aprobará nuevo plan de recortes que afectará a la clase política. El ministro de Economía anuncia más recortes, subida del impuesto sobre los rendimientos financieros, salvo los de relaciones con los títulos del Estado, así como también cambios en el sistema de pensiones y mayor flexibilidad en el mercado de trabajo. Nuevas medidas de austeridad en Italia. El ministro de Economía anuncia más recortes, subida del impuesto sobre los rendimientos financieros, salvo los relacionados con los títulos de Estado, cambios en el sistema de pensiones y mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, sin excluir un impuesto de solidaridad a los que más ganan. Hoy ha esbozado el nuevo plan ante la Cámara, argumentando que los ajustes aprobados en julio, que permitirán un ahorro de 79.000 millones de euros, no son suficientes, comprobado que la crisis adquiere cada día rutas impredecibles. El Gobierno quiere adelantar a 2013 el equilibrio de las cuentas y antes del 18 de agosto el Consejo de Ministros se reunirá de forma extraordinaria para aprobar las medidas que responden a las exigencias del Banco Central Europeo. La situación es muy desastrosa. Ahora se pedirá más esfuerzo a los italianos. Presumo que septiembre, octubre. Creo que septiembre y octubre no serán nada buenos. Es más, iremos cada vez a peor. Tasas, multas, hay cada vez más. Es una situación que no puede seguir. Y mientras el Gobierno intenta responder a las urgencias de la crisis en los mercados, la Fiscalía de Trani ha acusado a las agencias Moody's y Standard & Poor's de emitir juicios falsos, infundados o al menos imprudentes sobre el sistema económico italiano. La Fiscalía ha pedido los informes que hicieron los analistas de esas agencias en Italia entre mayo y julio y cuya difusión provocó una fuerte caída en la bolsa. Un video aficionado muestra cadáveres y heridos de las ciudades de Homs y Vinish, una prueba cruel de la masacre de Ramadán. Al menos 15 personas han muerto este jueves tras el ataque del ejército sirio en varias zonas del país, como la provincia de Homs. Esta ciudad también ha sido el escenario de varias detenciones, aunque no se ha especificado el número concreto. La ofensiva del gobierno de Bashar al-Assad continúa,
pese al anuncio de fuentes oficiales de la retirada del ejército de las ciudades de Hama e Idlib. Desde que empezaran las revueltas populares el pasado marzo, han fallecido unos 1.744 civiles y 406 efectivos de las fuerzas de seguridad. Dan pena de muerte a un miembro de las fuerzas de seguridad pakistaníes que consternó al mundo con el asesinato hace 2 meses de un civil desarmado. Junto a él, otras 6 personas han sido condenadas a cadena perpetua por abstenerse de socorrer al joven. El 8 de junio, un civil agarra del pelo a este joven de 25 años al que acusa de ladrón y de esconder un arma bajo el pañuelo y lo entrega a estos agentes de seguridad pakistaníes que lo acorralan y le apuntan con sus rifles automáticos. El joven desarmado les pide clemencia e intenta que los agentes bajen las armas. No voy armado, es una pistola de juguete, no disparen, suplica el joven. La víctima muere desangrada sin que nadie le socorra. Un tribunal pakistaní ha condenado ahora a muerte al soldado que disparó y mató a la víctima. El civil y el resto de los agentes que participaron o se abstuvieron de socorrer al joven han sido condenados por asesinato a cadena perpetua. Tienen el castigo que se merecen, declaraba el hermano de la víctima a la salida del juicio. El abogado de la defensa ha declarado que apelarán ante el Tribunal Superior. El veredicto resulta ejemplarizante en un país inminentemente militar donde las fuerzas de seguridad son criticadas por sus abusos y por atentar asiduamente contra los derechos humanos. El trágico incidente fue grabado por un periodista local y emitido por la televisión oficial. Después dio la vuelta al mundo. Muestran la nueva cara de una mujer trasplantada. Charla Nash, quien es esta mujer de 57 años de edad, había sido atacada por un chimpancé en el año del 2009. Se han difundido las primeras imágenes del nuevo rostro de Charla Nash, la mujer estadounidense sometida a un trasplante de cara tras ser brutalmente atacada por el chimpancé de su vecina en 2009. Nash, de 57 años, fue malherida por el primate cuando éste se abalanzó sobre la mujer y le desgarró la cara, provocándole la pérdida de los labios, la nariz, los ojos y las manos. Los doctores que tratan a la mujer en el hospital Brigham and Women's de Boston consideran que es un milagro que sobreviviese al ataque y afirman que su trasplante, efectuado en mayo en una operación que duró 20 horas, ha sido todo un éxito y está experimentando notables progresos. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo de su noticiero Notivisión. Más información a la hora. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien. Es bueno morir antes de haber hecho algo que merezca la muerte. Anaxágoras.